la facultad de redactar una ley marco, que era la que tenía que desarrollar los principios, los roles, los deberes, que ayuden a forjar ese nuevo esquema institucional nacional, un esquema que se pensó para que sea operativo y exigible a las jurisdicciones locales, es decir, a las provincias. Nadie puede hacerse el desentendido. Fue en definitiva el mensaje de los constituyentes. Para eso, lo que hizo fue consagrar poderes ambientales concurrentes, que es como decir, compartidos entre la nación y las provincias, a partir de que la nación determine los presupuestos mínimos de protección ambiental. ¿Qué comenzaba diciendo este artículo 41? Como muchos recordarán, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado. Bueno, lo que acabo de mencionar es consecuencia del último pasaje de este artículo, que dice: corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Lo que está haciendo este pasaje es poniendo una obligación en cabeza del Congreso de la Nación, que es la obligación de sancionar una legislación general del ambiente y de los recursos naturales, es decir, en una palabra, la de fijar la política nacional en lo que hace a su protección, a su utilización racional, a su preservación, sin necesidad de adhesión por parte de las provincias. Las provincias quedan facultadas para elevar esos mínimos como con normas locales más estrictas, más rígidas. Bien, para cumplir ese mandato, el del artículo 41 de la reforma del 94, se aprobaron un conjunto de leyes que se conocen genéricamente como de presupuestos mínimos. La directriz es la 25675, que es la Ley General del Ambiente. Ahora, en lo que hace al manejo de los recursos hídricos, fundamentalmente de los interprovinciales, se sancionó en el año 2002 una ley muy importante, que es la 25688, que se conoce como de régimen de gestión ambiental de aguas, que es la que vino a establecer los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, para su aprovechamiento y para su uso racional. Y esa ley creó para las cuencas hídricas interjurisdiccionales, interprovinciales, los comités de cuenca. Y estableció en uno de sus artículos que para utilizar las aguas, en el caso de cuencas hídricas interjurisdiccionales, cuando exista riesgo de que se afecte ambientalmente alguna de las otras jurisdicciones, es vinculante, es decir, es obligatoria la aprobación por parte del comité de cuenca correspondiente. Bien, este conjunto de leyes ambientales, que como dijimos, fueron sancionadas en función del mandato de la reforma constitucional del 94, vienen a influir en el alcance de otra cláusula constitucional, que es la que dice, y que seguramente han escuchado en reiteradas oportunidades, que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos ubicados en su territorio, que es el famoso artículo 124. ¿Cómo debe entenderse la relación entre estos dos artículos de la Constitución? Sin lugar a dudas, la Constitución no está integrada por compartimientos estancos, sino por cláusulas que deben ser analizadas en un contexto de armonía, que no pueden ser analizadas de manera aislada. Sino que toda la arquitectura constitucional, ¿sí?, responde a una lógica en su formulación, y la coherencia del sistema nos indica
que nosotros no podemos desprender la cuestión ambiental de lo que hace a la gestión de los recursos naturales, porque son dos temas que necesariamente se vinculan, son inescindibles. Luego, podemos interpretar el artículo 124, este último que mencioné, como que las provincias tienen un derecho de dominio absoluto sobre los recursos naturales que están ubicados en su territorio, que pueden hacer con ellos lo que quieran, de ninguna manera. Cuando el constituyente habló del dominio originario, no estaba pensando en un derecho de dominio absoluto. Esto es algo básico. A ver, la contaminación ambiental, ¿sí?, como todos sabemos, no reconoce las fronteras. Los efectos de la contaminación se expanden a través de los límites territoriales, no respetan las demarcaciones políticas, que son construcciones artificiales que ha hecho el hombre. Por eso, cuando se produce un daño ambiental, eso provoca consecuencias en ambientes muy distantes a aquel donde se originó el problema. Por eso, siempre se dice que la cuestión ambiental necesita de políticas de concertación y de coordinación hacia un federalismo cooperativo de deberes. Que en definitiva eso es lo que dice la ley 25.688 en lo que hace a la gestión del agua, sobre todo cuando habla de la fijación de los parámetros y estándares de calidad, y es lo que dice el resto de las leyes de presupuestos mínimos. Ahora, muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, Martín, si todo está en claro, ¿qué pasa que todavía hay muchas cosas que no funcionan? Y falta que los distintos gobiernos nacionales que se han sucedido desde el 94 hasta la fecha, fundamentalmente, actúen con mayor determinación, completen todos los aspectos que están faltando en muchas de estas normas ambientales, porque son leyes de presupuestos mínimos que en muchos casos funcionan como leyes marco. Digamos, son leyes más bien generales, y para ser plenamente operativas, en muchos casos, lo que necesitan es de un complemento normativo que puede venir o por vía de reglamentación, es decir, un decreto, una resolución ministerial, o por vía de alguna otra norma. Interrúmpanme si algo no se entiende, pero ahora pasamos, esto pretendió ser una breve reseña para ahora sí desembarcar en los temas puntuales de los reclamos que mantiene abiertos la provincia de La Pampa por sus ríos. Vamos a ir por partes. Hablemos un poco del Atuel, que es un río que, como muchos conocen, nace en la cordillera de los Andes, que recorre el sur de la provincia de Mendoza, y a poco de ingresar en la provincia de La Pampa, si no se hubiese interrumpido el escurrimiento, debiera juntarse con el Salado. La Pampa fue territorio nacional hasta el año 52, y eso significó, entre otras cosas, que sus decisiones político-institucionales las adoptaba el gobierno federal, que no elegíamos a nuestras máximas autoridades administrativas, que no contábamos con un parlamento y que nos manejábamos con la justicia nacional. Pues bien, desde comienzos del siglo pasado, la provincia de Mendoza comenzó a cortar el escurrimiento. Primero se interrumpió el brazo principal, después, durante la década del 30, el brazo Butaló, que ingresaba a La Pampa, y la cosa se empezó a complicar. Y se terminó de complicar cuando, promediando la década del 40, entran en funcionamiento las represas hidroeléctricas de los Nihuiles. El gobierno nacional financió la construcción en territorio de la provincia de Mendoza, y lo que sucedió fue que se interrumpió el escurrimiento permanente del río Atuel en territorio de La Pampa.
En el 49, frente a distintos reclamos que se efectuaron, el gobierno nacional dicta una resolución, la 50 del año 49, la dicta la Dirección de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, ¿sí?, que ordenaba al gobierno de Mendoza a realizar 3 sueltas anuales de 7 días de duración cada una. Y a pesar de que eso implicaba solo el 2,5% del derrame anual del río Atuel, la provincia de Mendoza se negó terminantemente a cumplirla. Hasta el año 92, esa repartición nacional, la Dirección de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, continuó operando los niwiles y consintió que se infrinja la propia resolución que había dictado. Llegó un punto donde la situación se volvió insostenible. La Pampa promovió un juicio en el año 79 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde lo que pretendía era que se regule la utilización de los caudales de manera compartida, y el 8 de diciembre del año 87 la Corte falló. En el marco de ese juicio, la Pampa lo que había hecho había sido incorporar un conjunto de antecedentes geográficos, históricos, geológicos, agronómicos, hidrológicos y la opinión de especialistas que acreditaban la interprovincialidad del río. Porque esa era la cuestión discutida. La provincia de Mendoza, por entonces, sostenía que el río Atuel perdía su condición de tal, es decir, dejaba de ser río, aguas abajo de la localidad de Carmenza. No mantenía su perennidad. Y que la Pampa era, cuando se decidió la construcción de los niwiles, un territorio nacional que había adquirido el estatus jurídico y político de las demás provincias en 1952, lo que significaba que había adquirido su territorio y sus recursos en el estado en que se encontraban en aquel momento. Como dije, la Corte falló en el año 87 y declaró que el río Atuel es interprovincial. Ordenó que se regule la utilización del agua en forma compartida, siempre que Mendoza mantenga los usos consultivos, que los estableció en aquel momento en 75.000 y un poquito más de hectáreas, y también exhortó a las provincias a que celebren acuerdos de cooperación para una utilización razonable y equitativa de los futuros usos. Hubo varios intentos de acuerdos, algunos se concretaron, otros no. Por ejemplo, el del año 1989, cuando los gobernadores de La Pampa y de Mendoza firman el protocolo de entendimiento interprovincial que creó la CIAI, una comisión interprovincial del Atuel Inferior que buscaba básicamente 2 cosas. Primero, ejecutar acciones para mejorar la oferta hídrica y así poder regar más. Y después, y acá hay un punto central, ejecutar acciones para satisfacer las necesidades de aprovisionamiento de las localidades ubicadas en el área. Porque ese es un tema clave. Cantidad de pobladores de nuestro oeste, al quedarse sin río, se quedaron sin agua de calidad para el consumo. Es decir, nosotros no estamos hablando de riego versus riego, sino que el afectado justamente fue un bien de mayor jerarquía. Nada menos que la salud humana, el derecho a la vivienda, porque ¿quién quiere vivir en el desierto? ¿Quién elige vivir en situaciones inhóspitas? Después vino el convenio del 92 entre Mendoza, La Pampa
y el Estado Nacional, por el que Mendoza se comprometió a entregar agua potable en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de aprovisionamiento de 2 localidades pampeanas, Santa Isabel y Algarrobo del Águila, hasta un máximo de 6.000 habitantes. Eso lo dice el convenio. ¿Cómo se garantizaba ese suministro? A partir de un acueducto. ¿Quién financió ese acueducto? El gobierno nacional. Mendoza se obligó a seguir cumpliendo con el pago del 50% de las regalías hidroeléctricas de los Nihuiles, que La Pampa venía percibiendo de manera ininterrumpida desde el año 73, y finalmente La Pampa aceptó que se transfiera la propiedad del complejo hidroeléctrico Nihuiles en favor de la provincia de Mendoza. Y el último de los antecedentes es un convenio marco del año 2008 entre La Pampa, Mendoza y el Estado Nacional, que lo que preveía era un conjunto de obras para impermeabilizar y revestir canales para mejorar así la eficiencia de riego y reducir las pérdidas por infiltraciones, y se establecía que Mendoza y La Pampa iban a compartir por partes iguales la mayor disponibilidad de agua que resulte de estas obras. Pues bien, ese convenio nunca fue ratificado por la legislatura de la provincia de Mendoza, es decir, en definitiva, nunca entró en vigencia. En el año 2014, La Pampa promueve una demanda ante la Corte, donde el eje es la recomposición del ambiente. En el marco de ese proceso, la Corte lo que hace es invitar nuevamente a que se constituya la CIAI y que esa comisión lleve adelante conversaciones para ver si en determinados puntos, sobre todo en cuestiones técnicas, se podían acercar posiciones. Y si no, deberá resolver la Corte. Paso, no sé cómo andamos de tiempo, Mario, pero si querés paso directamente al tema de Portezuelo. No sabes. Ahí está. Sí, pasa, y aquellos que quieran hacer preguntas o hacer algún comentario, vayan levantando la mano, así ya después que termina Martín ya largamos con el debate o la charla de esto. Bien, bueno, hasta aquí el tema del Atuel. Ahora vamos a hacer algunas consideraciones sobre el Colorado, que es justamente lo que nos va a llevar a hablar de Portezuelo del Viento. Para los pampeanos, y esto es importante tenerlo presente, siempre los temas de los ríos Colorado y Atuel estuvieron muy vinculados. En el 56, que es en el año 1956, se realizó la primera conferencia de los gobernadores de la cuenca del río Colorado, que lo que hizo fue impulsar un estudio integral de cómo aprovechar esas aguas. Se hicieron varios estudios a nivel de proyectos y de anteproyectos, y en el 76 los gobernadores de Buenos Aires, de Mendoza, de La Pampa, de Río Negro y de Neuquén firmaron lo que se conoce como el Tratado del Río Colorado, que vino a aprobar un programa que se llama Programa de Aprovechamiento Único de habilitación de áreas de riego y de distribución de caudales del río Colorado, que fue un programa que había elaborado la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, por supuesto, con una participación activa de las 5 provincias ribereñas. El artículo 3 de este tratado, que viene a ser la cláusula medular, es el que justamente nos vincula al tema del Atuel, porque adjudica a Mendoza un caudal, un cupo, para que pueda ser derivado desde el Río Grande hacia la subcuenca del Atuel. Pero ese mismo convenio
indicaba con toda claridad que esas obras debían ser coordinadas en el tiempo con otras obras que estaban previstas en el artículo 4 de ese tratado, que se refería al trasvase de parte de las aguas del Río Negro hacia el Colorado. ¿Sí? Es un trasvase compensador para compensar en la cuenca media lo que se le sacaba arriba al río y no generar de ese modo un desbalance hídrico con enormes consecuencias y daños. ¿Se entiende? Tratado del Colorado, hasta ahora mencioné 2 obras de ingeniería, 2 trasvases, uno en la alta cuenca, otro en la alta cuenca, reitero, del Grande al Atuel, otro en la cuenca media, del Negro al Colorado, para compensar las consecuencias de la extracción inicial. Y hay una tercer gran obra que está prevista en el tratado, que es justamente Portezuelo del Viento. Bien. Portezuelo del Viento, que es una obra de regulación y de generación energética, y parece ser que es de la única obra que se habla. Y se exige como si el tratado pudiera cumplirse por tramos. Y no es así. Hay una secuencia entre cada obra, cuidadosamente estudiada y definida, para cuidar el río y para no reventarlo. Portezuelo. Se calcula que tiene una capacidad de almacenaje cercana a los 1.900 hectómetros cúbicos. Para que tengan una idea, el derrame anual histórico del Colorado es de 4.400 hectómetros cúbicos. El embalse Niwil tiene una capacidad de 390 hectómetros cúbicos. Bien, está previsto que tenga una serie de turbinas, son 3 turbinas que tienen una determinada potencia instalada. Es una obra muy preciada por la provincia de Mendoza, a ver, ¿dónde radica el interés principal de la provincia de Mendoza? No tanto por lo que pueda aportar en materia de generación energética, sino porque se convierte en el presupuesto de la obra que más le interesa a la provincia de Mendoza, que es la derivación de caudales desde el Río Grande hacia la subcuenca del Atuel. Se pretende extraer 34 metros cúbicos por segundo desde el Río Grande, que como muchos saben es el principal afluente del Colorado. Pensemos que el río Atuel tiene un módulo de 32 metros cúbicos por segundo. Esto sería como adicionarle al Atuel otro río Atuel. El peligro, como dije, es que ese caudal se pretende extraer del río Colorado, de nuestra joya hídrica, cuyo módulo histórico ronda los 140 metros cúbicos por segundo, y hoy claramente está muy por debajo. Algunos de los entendidos dicen que lo único que justificaría la inversión, que ronda los 1.000 millones de dólares en Portezuelo del Viento, sería si después se pueden desviar esos caudales hacia el río Atuel, volver a turbinar esos caudales en los Niwiles y utilizar ese aporte para incrementar la superficie bajo riego. Lo digo con la precaución del caso, yo no tengo la información técnica como para asegurarlo, así que lo dejo planteado como
como una hipótesis. En La Pampa siempre se ha dicho que los problemas del Atuel los tenemos que resolver dentro de la cuenca del río Atuel. Ahora, más allá de todo esto, quiero insistir sobre dos conceptos. Uno, yo me resisto a que se siga dando una discusión parcializada del Tratado del Colorado, hablando solo de Portezuelo del Viento o circunscribiendo las evaluaciones ambientales a los potenciales impactos que puedan derivarse de Portezuelo, de su llenado, por ejemplo, porque el Tratado del Colorado, que es en definitiva lo que han firmado las 5 provincias y avaló la nación, es mucho más que Portezuelo del Viento. Hay otras obras, una secuencia en su ejecución, a la que ya me referí, y de eso no se habla. Y de eso, o sobre eso, nadie hace ningún estudio ambiental. Y en segundo término, porque desde la aprobación del Tratado del Colorado en el año 1976, muchas cosas cambiaron en los hechos y en el derecho. El río no es el mismo. Hace años que venimos con grandes crisis hídricas, en general de los ríos cordilleranos. La tecnología de entonces para mejorar la eficiencia de las obras proyectadas no es la misma. Y, como mencioné al comienzo de la charla, hay un nuevo paradigma ambiental que incorporó la reforma constitucional del 94 y las leyes de presupuestos mínimos que han sido sancionadas en consecuencia, y ese nuevo paradigma obliga a atender situaciones que antes no se tenían en cuenta. Todo esto, en apretada síntesis, obliga a hacer una revisión integral del Tratado del Colorado y ver si en las condiciones actuales, de hecho y de derecho, puede llevarse a cabo y cómo. Bueno, no quiero extenderme más para dar lugar al intercambio, que han quedado muchas cosas por decir en términos conceptuales y en concreto respecto de la problemática del Atuel y del Colorado, pero me parece prudente, sí, dar lugar al intercambio y que puedan hacer las reflexiones, las preguntas, digamos que normalmente suelen ser los tramos más enriquecedores de estas charlas. Sí, gracias, Martíncho. No sé si alguien quiere preguntar. Tenemos Jorge Wanderlow, que es de la Mesa Nacional del MNMR. ¿Qué tal, Tenemos Jorge? Anélida Baravino, que es profesora de Geografía de Mar del Plata, que por ahí también puede estar consultándonos algo. Pero en esto hay un tema que creo que lo tenemos que dejar nosotros bien en claro, y es lo último que ha estado sacando la provincia de Mendoza y sobre todo nuestros correligionarios, diciendo que el informe o la última decisión de hacer un nuevo estudio ambiental planteado por las provincias de la cuenca del Colorado es una cuestión de persecución política hacia Mendoza por ser de un color distinto el gobierno provincial del gobierno. Creo que no tiene asidero ese planteo, por cuanto de lo que vos estás planteando, ¿no? O sea, acá es una cuestión meramente ambiental y sobre eso tenemos que estar trabajando. Jorge Wanderlow, así es, pidió la palabra, como se... Ahí es. A ver, para Jorge, que
le conozcamos esto. ¿Tenés audio? No sé, con el cosito que no. ¿Ahora? A ver, Esperemos un cachito. ahí está. Ahí está. Jorge, Bueno, tenés ahí audio. sí. Lo saludo a todos. No sé si se me va a entender. Estoy con problemas de conexión. Me está fallando la conexión. Así que, bueno, los saludo a todos. Les agradezco. Es muy interesante. Cuando yo estudiaba, toda la cuenca del Desaguadero era una cuenca isorreica y muchas cosas han pasado a partir de ahí, entre las contaminaciones mineras y los diques y las represas y todas esas cosas que se han hecho. Ya el agua no llega a donde debería que llegar, y así que creo que es una defensa muy importante la que están haciendo, que creo que es incluso mucho más amplia todavía, y que es un tema que el radicalismo debe asumir una posición importante sobre el tema. Así que les agradezco realmente muchísimo y discúlpenme, pero no sé si se me entiende todo lo que estoy diciendo. Así que les dejo un gran saludo a todos y sigo escuchando tan importante y tan interesante disertación. Gracias. Gracias, Jorge. Y sí, es así. También, bueno, está Pechín, Tito Pechín, presidente del Comité Provincia. También está conectado, está Estela Guzmán, diputada provincial, quien va a estar dando una charla, Dios mediante, el miércoles que viene. Estela, te mando sobre el tema del Banco Pampa, sobre cómo se eligen los directores y algunos problemas que hemos tenido, algunas diferencias que ha tenido el bloque. Volvemos a este tema. ¿Alguien quiere opinar, participar? Hay un par de cosas que no se han estado viendo, que Martín no la dijo. O sea, el riego que tiene en estos momentos todo el sur de Mendoza con lo que es el agua del río Atuel, es el mismo riego que usaban los egipcios en su momento. O sea, no han modernizado nada como para darle mayor uso al agua, ¿no? ¿Querés que complete, Flaco? Mándale. No, es cierto, digamos, ese es uno de los ejes del planteo de la provincia de La Pampa, la necesidad de que se mejore la eficiencia de riego. En aquel juicio que yo les mencioné, que falló la Corte en el año 87, se realizaron una serie de peritajes que dieron como resultado que la eficiencia o ineficiencia se ubicaba en el orden del 30%. Es decir, de cada 10 litros de agua que traía el río, 3 o menos de 3 eran aplicados efectivamente a riego, el resto se perdía, como por infiltración y también, pero en menor medida, por evaporación. Hoy esa situación poco ha mejorado, se continúa, digamos, utilizando tecnologías realmente muy anticuadas, cuando debieron haberse recurrido a digamos, las alternativas que brindan las nuevas tecnologías, que permitirían, sin lugar a dudas, un aprovechamiento mucho más óptimo del recurso. Y vuelvo a decir, es uno de las cuestiones que está discutiendo en este momento
la provincia de La Pampa. Y a ver, y un concepto que me parece que es muy importante, que es un concepto central, que es entender lo que significa la sustentabilidad ambiental. Digamos, ¿qué significa? Que tiene que haber una administración que sea eficiente, que sea racional de los recursos naturales, y que esa administración tiene que estar dirigida a mejorar el bienestar de la población de ahora, pero pensando en la población del futuro. Que es el concepto madre que emerge del artículo 41 de la Constitución Nacional del que ya hablamos. Si lo llevamos, si lo trasladamos al tema ríos, bueno, vamos, un aprovechamiento es sustentable cuando todos los proyectos, particularmente los que son de infraestructura y los que atañen al sector productivo, bueno, son compatibles con la protección del ambiente. Este es un concepto muy importante sobre el cual debieran girar la solución a esta problemática y algunas otras que están planteadas a lo largo y a lo ancho del país. Bien, Martíncho. Bueno, quiero agradecer. Tenemos alguna gente que es de la provincia de Mendoza que, al ser del movimiento, nos está acompañando por ahí, sin coincidir totalmente en nuestro planteo desde el punto de vista técnico, pero sí desde lo político de avanzar en lo que son discusiones, charlas y aprendizaje en todo esto. Nélida Baravino nos pidió también hablar ahí, a ver si tenés. Ahí está. Ahí estás, Nélida. Te escuchamos, Nélida, ¿eh? Hola. Bueno, intentamos después. Vamos a darle la palabra a Manolo, que también nos ha pedido. Manolo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, buenas tardes a todos, mucho gusto en conocerlo. Yo soy de Neuquén y me gustaría preguntarle más que nada al disertante cuál es la incidencia ambiental y digamos, económica, ¿no es cierto?, con respecto al riego, con el Colorado, que es el río que nos limita con Mendoza, y por la construcción de esta represa, que me parece interesante, cuál debería ser la posición de la provincia del Neuquén como Estado, ¿no es cierto?, que en cierta forma ha estado un poco, digamos, no ausente, pero no ha sido protagonista de la discusión que mantiene La Pampa, que yo conozco 25 de mayo y se riega con el cauce del río Colorado, más o menos conozco Santa Isabel, el otro pueblito que nombraron, que no sabemos bien la incidencia que tiene toda esta construcción. Más o menos ese es el planteo, a ver qué, para Neuquén, o sea, una opinión media neófita, no nos afecta, digamos, grandemente la situación. Podría ser para Río Negro, donde está después el embalse Corral de Cabra, no sé cómo se llama, y más al sur, que sé que ha tenido problemas con la población de Río Colorado, donde hay una gran
producción ganadera y es otra cosa. Pero nosotros en el norte de Neuquén no tenemos así como un lugar como para la agricultura, ganadería, y el agua del Colorado no es precisamente un agua que sea como el Limay, por así decirlo, discúlpenme. Es todo lo que le quería plantear. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Es cierto el análisis que realiza. A diferencia de lo que representa para Neuquén, para La Pampa el Colorado es nuestra joya hídrica. Es sin lugar a dudas el recurso más caudaloso, y un dato de relieve es que es el recurso a partir del cual hoy se abastece de agua potable y de calidad prácticamente el 50% de la población de La Pampa, a partir de un acueducto que viene desde el río, y es esperable que si en algún momento se llega a concretar el segundo tramo de este acueducto, que ya está proyectado, cerca del 90% de los pampeanos tengan acceso a ese abastecimiento. Es un río muy importante para el sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Corfo, cercanías de Pedro Luro, hay más de 100.000 hectáreas bajo riego, que por los problemas que mencionaba a lo largo de la disertación, esta crisis que afecta a los ríos cordilleranos, han debido pasar de 2 turnos de riego, en muchos casos, a 1 turno de riego, y están haciendo malabares para que el agua les alcance y que puedan seguir adelante con sus producciones. La Pampa tiene proyectos importantes a desarrollar en Bajo de los Baguales, que es en cercanías de La Adela, de Río Colorado, en Planicie de Curacó, bueno, por supuesto en 25 de Mayo, que es donde tenemos el área más grande en producción. Y en cuanto a los potenciales efectos ambientales de Portezuelo del Viento, hay que, por supuesto que, digamos, uno debe estarse a lo que, al resultado de una evaluación técnica, ¿sí? A lo que arroje una evaluación técnica. Ahora, como decía al final, cuando hablaba de estas dos conclusiones, uno se resiste a que esa evaluación técnica nada más contemple las eventuales consecuencias que puede desencadenar Portezuelo del Viento, cuando el principio de unidad de cuenca lo que exige es evaluar todo el sistema que está configurado en el Tratado del Colorado, y si esa evaluación fuese óptima, bueno, pues bien, ahí se podrá eventualmente habilitar lo que corresponda habilitar. Lo que ocurre es que es muy fácil razonar que si atamos Portezuelo del Viento con ese primer trasvase derivador, que es el mayor de los intereses de la provincia de Mendoza en esta obra, que es exportar caudales desde el Río Grande hacia el Atuel, si se le pretende sacar al Río Grande, que es el principal afluente del Colorado, 34 metros cúbicos por segundo, a un río que viene muy golpeado hace muchos años, ¿sí? Que en épocas de estiaje transporta muy pocos caudales, bueno, no necesitas realizar una evaluación de impacto ambiental para concluir de que las consecuencias pueden ser muy gravosas. Pues bien, si la intención es hacer las cosas como corresponde,
cuidar el recurso al máximo, que es lo que se supone deberíamos hacer, pues bien, que evalúen todo el sistema completo. La Pampa no se opone a que haya un análisis integrador de todo el Tratado del Colorado, pero sí se opone a que se realicen evaluaciones parciales, sí se opone a que se pretenda avanzar con una evaluación de impacto ambiental que solo contemple una de las obras previstas en el Tratado del Colorado. Digamos, ahí radican las mayores objeciones. Y esto, insisto, lo vuelvo a atar con un segundo punto que me parece central, que es tener muy presente esto del cambio en el contexto de hecho y en el contexto de derecho. Lo absolutamente razonable para proteger el recurso es poner en revisión el tratado, en una revisión completa, y bueno, y determinar si están las condiciones para avanzar, y en caso de que sí lo estén, ¿cómo? No sé si se entendió la explicación. Sí, creo que sí. Nélida Barbino, no sé si tiene señal, te doy audio. Nélida, tenés, a ver. A ver, Nélida, si podés. A ver, ahí. No, ¿podés hablar ahí, Nélida? Ahí, es como que se corta. No le saques vos el volumen, el sonido. Ahí, Nélida, ¿podés hablar? Hola. Hola, hola. No, debe tener algún problema de conexión, Nélida, probablemente. ¿Alguna pregunta? A ver, Nélida, ¿podés hablar? Ahí, Ahora. Nélida, ¿podés hablar? Nélida, tenés sonido, ¿eh? Nélida Hola. Barbino, tenés sonido, podés hablar. ¿Nos escuchás, Nélida? Bueno. Bueno, no se te escucha, no sé si será, cuál será el problema. No sé si queda alguna pregunta, algún concepto, Estela. A ver. Levantar la mano, pero dale. A ver. ¿Tenés silenciado tu micrófono, Estela? Ahí. Ahí está, ahí dale. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Vale.
Buenas tardes a todos, muchísimas gracias Martín, gracias Mario, Mónica por... tengo detrás mi gato, discúlpenme, por invitarme a esta reunión. Martín, realmente exquisito y de mucha riqueza lo que tu comentario, tu cronología, y nos pusiste en situación geográfica también respecto a tanto a la problemática del Atuel como a la problemática del Colorado. Me quedó esto de, es mucho más que portezuelo y de eso no se habla o no se hace ningún reclamo ambiental. Es decir, además del impacto ambiental que pueda causar portezuelo, existen la posibilidad de otras obras que a su vez también de cierto modo, nos favorezca o nos perjudique, Martín. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Sí, claro. Es lo que mencionaba hace instantes, de que... ¿se escucha? Sí, se escucha, Martín, sí. Ah, bien. No, de que justamente el Tratado del Colorado prevé un conjunto de obras y una secuencia en su ejecución que está pensada para que no se genere un desbalance hídrico. Y una obra muy importante para la provincia de La Pampa es la derivación de caudales desde el Río Negro hacia el Colorado, de al menos 50 metros cúbicos por segundo. Pues bien, esa obra se encuentra impedida por una ley que sancionó la provincia de Río Negro, por una ley provincial de allá de la década del 80, que prohíbe la servidumbre de paso. En definitiva, lo que termina haciendo es, digamos, obstaculizar la posibilidad de un desarrollo armónico del tratado, de concretar esa arquitectura que se pensó en su momento, que se trabajó tanto durante la década del 50, del 60, del 70, que se concretó en el 70, que se plasmó en el Tratado de El Colorado. Pero bueno, todo este conjunto de obras debe respetar esa secuencia, porque si no, seguramente las consecuencias, los daños sociales, económicos, productivos, ambientales, van a resultar de consideración. Y sin embargo, uno muchas veces se sorprende que solo se habla de portezuelo del viento, cuando el tema en debate permanente, debiera ser el Tratado del Colorado, el cumplimiento íntegro del Tratado del Colorado, la posibilidad o no de darle un cumplimiento íntegro. Y cuando se habla de evaluaciones de impacto ambiental, por supuesto que también hay que considerar y poner sobre la mesa y analizar los eventuales impactos que puedan resultar de estas otras obras, del funcionamiento de estas otras obras en conjunto con la que pretende la provincia de Mendoza, que es Portezuelo del Viento. Solo así se puede llegar a una conclusión fundada de ¿estamos en condiciones de avanzar o no lo estamos? A ver, ahí Estela. Ahí estoy. Martín, ahora una mirada política obligatoria que nos involucra a todos los correligionarios. ¿Qué opinión te merece la expresión o el exabrupto, como quieras llamarle, de Cornejo, que dijo que Mendoza estaba en condiciones de ser la república? O sea, nosotros somos federales, según la Constitución. Yo creía que es un tanto ilógico, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinión política te merece? Bueno, está claro que en el sistema federal argentino
no se permite el derecho de secesión, que es lo que parecieron traducir sus expresiones iniciales. Después, en una segunda instancia, se lo vio moderar esos conceptos que seguramente habían respondido a un momento de poca reflexión. Sí, seguro. Se escucharon muchos cuestionamientos, Sí. digamos, fundamentalmente por el rol que ejerce, digamos, por ser la máxima autoridad del radicalismo. Lo que tiene que entender es que en la Constitución Nacional que está vigente, y muy particularmente después de la reforma del 94, en la cuestión de los ríos interjurisdiccionales debe intervenir necesariamente el Estado federal, más allá de que nos guste más o nos guste menos el sentido de esa intervención. Bien. Ahí José María Sorena, que pidió la palabra, ahí a ver si tenés audio. Que habilite el micrófono. Fíjate, habilitar tu micrófono. ¿Me Ahí escuchás? está. Sí, no te vemos, pero te escuchamos. Perfecto. No, yo tenía dos puntos que me interesaba preguntarle a Martín. ¿Por qué nos centramos solo sobre el Atuel? ¿Y por qué no sobre el resto de los ríos que forman la cuenca del Salado Desaguadero? ¿Por qué no de los ríos de San Juan, de los ríos de Mendoza, del río Mendoza, el Tunuyán, el Diamante? O sea, ¿por qué nos centramos solo en el Atuel y no reclamamos sobre esos ríos? Porque esos ríos también forman parte de la cuenca y también tendríamos que tener una correntía mínima para asegurar por lo menos el normal desenvolvimiento ecológico de la cuenca, ¿no? Y por otro lado, otra pregunta era con respecto al trasvase del Negro al Colorado. Si no se puede hacer el trasvase del Negro al Colorado, el proyecto del acuerdo sobre el río Colorado no tiene sentido, o sea, no se puede hacer ninguna otra obra. Es condicionante porque, o sea, si uno se fija hacia el sur, Río Colorado, Ladela, todos los pueblos del sur de la provincia de Buenos Aires viven de esto. O sea, si se le saca 32 metros cúbicos, 34 metros cúbicos al Colorado hoy, es inviable el riego en todo el sur de la provincia de Buenos Aires. Es eso, ¿no? Hola, José, ¿cómo andás? Mirá, vamos a arrancar por la segunda. Sí, por supuesto que es condicionante el segundo trasvase, que es una obra de la que directamente no se habla. Lo que... A ver, si se autoriza esa obra, hay que ver si en las condiciones actuales el Tratado del Colorado puede funcionar como estaba diseñado en un comienzo. Porque pensá que pasaron más de 40 años digamos, de su firma, y muchas cosas han cambiado en los hechos y en el derecho. Por supuesto, sin el segundo trasvase es absolutamente inviable por donde lo mires. Ahora, es probable que aún con ese segundo trasvase tampoco sea viable. Pero bueno, para eso hay que hacer los estudios que hay que hacer y que hasta el momento no se han hecho. En cuanto al primer planteo, mirá, yo ya en el año 2009 presenté un proyecto en la legislatura de La Pampa donde le pedía al Ejecutivo Provincial que inicie una acción de amparo ambiental por el corte en el escurrimiento del río Salado. Yo es un tema que he atendido desde siempre. En aquel momento me acuerdo que ingresaba a la provincia a razón de 3 metros cúbicos por segundo con el doble de tenor salino del agua de mar. Es decir, ese agua era inutilizable para cualquier destino. Y eso ocurría producto de un conjunto de obras
de regulación y de aprovechamiento que se habían realizado aguas arriba de una manera inconsulta. Por eso hice esa introducción que tenía que ver con cómo comenzó a organizarse nuestro país, nuestra nación, que podría haber sido mucho más extensa y exhaustiva, pero para dar un pantallazo de que esto de la gestión de los recursos naturales que son interjurisdiccionales, es decir, que comparten 2 o más provincias, es un problema que viene de largo. Desde hace muchísimo tiempo, yo diría que se remonta a los orígenes de nuestra organización como nación soberana, donde han sacado una luz de ventaja, en algunos casos más que una luz, las provincias históricas, y donde, en el caso de los territorios nacionales, como lo fue La Pampa hasta el año 52, bueno, uno se encontraba bajo la tutela directa del Estado Nacional, que debió velar en aquel momento por nuestros intereses y no lo hizo. Y después es mucho más difícil revertir los hechos consumados. Digamos, por eso, cuando algunos me preguntan en las charlas que hace muchos años doy en las escuelas, ¿cuál ha sido el gran logro de la lucha pampeana por el Atuel? Yo les respondo que el gran logro ha consistido en generar esa conciencia hídrica que nos ha permitido poner en valor a tiempo el Colorado y buscar protegerlo. Con esto te quiero decir, José, que, digamos, coincido con vos. El tema del desaguadero salado es uno de los temas muy importantes que si no están dadas las condiciones para poder entablar un diálogo maduro y razonable, digamos, con aquellos que han dispuesto aprovechamientos inconsultos y unilaterales, bueno, por supuesto que siempre queda abierta la vía de la justicia. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna consideración? ¿Alguien que quiera comentar? Ahí está, Humberto Sander, un amigo del sur de Mendoza. Ahí fíjate si tenés audio, Humberto, si no, puede ser que estés vos ahí. Silenciándolo. Hola. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Espero estar un poco más calmo hoy. El otro día estaba muy enojado. Pero bueno, primero saludarlos a todos. Saludar al presidente del Comité Provincia de La Pampa, con el cual coincido en la posición que tomó en el Zoom del viernes, creo que fue el viernes. Muy bueno, coincidió con la postura de Changi en no, al revés. Lo del Changi fue el viernes, lo del presidente fue el sábado. Bueno, a ver, yo coincido en un 90% con Martín, creo que ha sido muy buena y sabe mucho del tema, yo no creo saber tanto, pero sí quisiera transmitirle algunas cosas que yo estoy radicado en el sur de Comodoro, en Comodoro Rivadavia, pero soy nacido y criado en el sur mendocino. Mi padre, un productor de allí. Entonces nosotros sufrimos mucho este tema también del Atuel. El Atuel no es que
que no deja pasar agua a la Pampa. Creo que el Atuel se ha quedado sin agua. El problema es que, y mucha de la producción o los cultivos allí han sido abandonados prácticamente porque no hay posibilidad de riego con esta crisis hídrica. No coincido con que Mendoza le pueda haber robado un río, por ejemplo. Y hay cosas que muy bien planteó Martín. Nosotros somos muy, o peleamos mucho por el trasvase del Río Grande al Atuel. No conozco muy bien si eso dañaría río abajo el Colorado, ¿no? Pero nosotros estamos de acuerdo con el trasvase al río Atuel, pero hay que ver que también habría que pelear otras obras, porque por más que la provincia de Mendoza cumpla con el caudal de agua que está estipulado en los acuerdos, nunca llegaría si también no hay obras para que lleguen a esos 200 kilómetros para llegar a La Pampa. Ese agua se filtra, se va, se queda en el camino, como pasa también con las aguas que van desde el río Diamante, que si ustedes pusieran un aforo cuando se termina el regadío y toda el agua que sigue en el río nunca llega a ningún lado, pues se pierde en el camino. Entonces, eso me parece que serían cosas que habría que trabajarlas en conjunto. Me parece bárbaro eso de trabajarlas en conjunto, pero tener en cuenta mayores obras todavía. En cuanto a lo que habló de la mala utilización del agua, yo creo que es cierto que las tecnologías pueden producir mayor aprovechamiento de ese agua. Puede ser aspersión, puede ser goteo, puede ser varias tecnologías que se podrían usar allí. Pero es imposible, es muy caro. Los productores no tienen posibilidad al acceso de esas tecnologías. Entonces seguimos regando como podemos, con la poca agua que tenemos. Sabrán ustedes que los cortes de agua a los productores se producen ya en enero, son 6, 7 meses de corta de agua, no se puede regar. Cuando sueltan lo hacen cada 15, 20 días, 21 días, cuando normalmente nosotros regamos cada 7 días. Todas las semanas teníamos un turno. Tenemos un departamento general de irrigación que determina la distribución de ese agua, se paga, cada productor paga ese agua, que no sabemos bien cómo se utilicen esos recursos. Yo creo que están mal utilizados. Peleamos siempre porque esa Dirección General de Irrigación que tiene la provincia de Mendoza sea conducida por productores que son los que más saben del tema, pero bueno, no lo hemos logrado. Así que, bueno, es una lucha permanente. Espero que esta pandemia nos ayude un poco. La situación de las nevadas que se están produciendo son históricas. No se ha llegado todavía a los máximos históricos, pero con suerte nosotros en la cordillera arriba que abastece a los ríos, tanto el Diamante como el Atuel, están con muy buen acopio de nieve y espero que esto favorezca a todos. Bueno, por ahí un poco les planteé algunas cosas de lo que creemos nosotros. Nosotros somos muy defensores del agua, nos duele la falta del agua como a todos, nos impide producir y hay muchas cosas que se podrían trabajar, pero creo que en buscar las coincidencias más que las disidencias. Muchas gracias. Sí, ¿puedo hacer una reflexión, Humberto?
Sí, por supuesto. Bien, bueno, le agradezco en primer término por digamos, plantear las cuestiones como hay que plantearlas, con absoluto respeto. Digamos, uno puede tener diferentes puntos de vista sobre las distintas situaciones, percepciones que pueden estar en el acierto o en el error, pero nunca hay que abandonar el marco de respeto con el que hay que conversar y todos los temas. En cuanto a la baja eficiencia de riego, por supuesto que yo no pongo la romana en los productores, sino que el hecho de que el peritaje que se realizó en el marco del juicio que resolvió la Corte en el 87 arroje valores muy similares a los actuales, habla de que, bueno, evidentemente no existieron los estímulos suficientes como para que esa situación mejore, al menos de una manera considerable. En cuanto digamos, a la pérdida de agua por infiltración, es cierto que ocurre eso y probablemente sean necesarias algunas obras de infraestructura. Fue un poco el diseño de este convenio marco del año 2008, que lo que se buscaba era revestir canales para evitar justamente las pérdidas por infiltración. Pero bueno, también, digamos, eso es consecuencia de tantos años sin río. Digamos, si nunca se hubiese interrumpido el escurrimiento, bueno, lógicamente esa consecuencia no ocurriría. Y la otra cuestión que, digamos, que este es un reclamo sostenido que viene haciendo la provincia de La Pampa. Yo entiendo lo que usted menciona de la crisis hídrica, a la cual también hice referencia en mi intervención, pero hubo poca voluntad de compartir los caudales en estos momentos de crisis hídrica y también en momentos de mucha bonanza. Digamos, eso es lo que se advierte en todo este derrotero que comenzó, como reseñé, con la interrupción de algunos de los brazos que ingresaban a nuestra provincia y después con el golpe duro, muy duro, que significó la entrada en funcionamiento de las usinas hidroeléctricas de los Nihuiles y los aprovechamientos que se desplegaron a partir del embalse, de los embalses que se construyeron. Hay un tema en esto que quiero agregar que ya es más político. Nosotros hace un par de años, varios años, desde la OTR de Trabajadores Radicales de La Pampa, conjuntamente con la conducción de Trabajadores Radicales de Mendoza, hicimos una reunión en su momento en Santa Isabel, tendiendo a unificar posturas, a charlar dentro, por lo menos, de buscar coincidencias dentro del radicalismo. Eso mismo lo pedimos en su momento, que lo hicieran las dirigencias de nuestros partidos provinciales, no logrando eco, pero bueno, seguimos en la misma tónica. Entendemos que si somos un solo partido, más allá de las diferencias que tenemos en distintos temas, busquemos cuáles son las coincidencias y a partir de eso empecemos a trabajar. Es un poco lo de radical. No sé si alguien más... Bueno, ya nadie más quiere, no queda más que en la exposición. Creo que ha sido una charla muy positiva en cuanto a
a lo técnico y en cuanto a lo político, agradecer el aporte de las distintas personas que están, sobre todo de Humberto, desde la disidencia de su visión, sumar aportes a este tema. Agradecerles a todos los que estuvieron presentes en esta charla, y bueno, nuestra intención es seguir haciendo este tipo de debates todos los miércoles. O sea, más allá de la pandemia nos llevó a empezar a utilizar este medio, el Zoom. Nuestra intención es seguir con esto más allá de que se levante o no, empecemos o no con las reuniones, porque es más que interesante tener gente de todos lados para poder ir charlando los temas. Muchas gracias a todos. Martíncho, otra vez, muchas gracias, y nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, no, quería agradecerles yo muy especialmente por esta posibilidad de compartir una visión que no necesariamente es la correcta, pero es mi visión, que la sostengo desde hace mucho tiempo. Y por supuesto, en todos estos debates uno recoge los planteos, aprende mucho, y como decía hace instantes, lo que nunca hay que perder es el respeto y tratar por todos los caminos posibles de generar los entendimientos. Les agradezco muchísimo y bueno, y quedo por supuesto a disposición para cualquier futura charla. Bien. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Paso el chivo nuestro también. Nosotros del Movimiento Nacional de la Militancia Radical, todos los viernes a las 19 tocamos distintos temas. Invitamos a todas las parcialidades partidarias de cada provincia, porque en el partido faltan debates. Se han cerrado muchos canales de diálogo y de conversación. Entonces, invitamos realmente a todos, porque creo que nos hace falta conversar sobre todos los temas de actualidad. Y bueno, así que quería pasar el chivo de los viernes a las 19, donde tocamos distintos aspectos. Invitamos a gente del movimiento, gente que no es del movimiento, a hablar sobre distintos aspectos de la vida política, de la vida, de los problemas actuales que tiene el país. Y es importante que participemos todos y que vayamos tratando de abuenarnos un poquito los radicales y reencontrarnos para ver cómo hacemos, porque el Partido Radical es un partido que le hace falta a la República todavía. Así que muchas gracias a todos. Ahí apareció todo. ¿Alguien más? No. Bueno, nos vemos entonces. Saludar a todos. Tito Pechín. Un gusto escuchar y ver que los radicales... Presidente del Comité Provincia, perdón Tito. Ahora sí. Por favor. Un gusto escuchar a todos y ver que nos ayornamos y nos ponemos al tanto y disentimos y discutimos. Eso es el radicalismo. Un gusto realmente. Gracias, Martíncho. Nos vemos entonces. Nos vemos. El viernes en la charla del Movimiento Nacional de la Militancia Radical, a partir de las 19, y el miércoles que viene, con la próxima charla nuestra. Ahora sí. Chao. Ya les corto a todos. Chao. Chao.